Saludos amigas y amigos de Asegure Su Salud. Qué bueno, como de costumbre, tenerles aquí con nosotros para llevarles todas las informaciones del mundo de la salud y la seguridad social y aquellas orientaciones que son necesarias para que usted pueda cuidar la salud de su familia y la suya propia. Al iniciar nuestro programa de hoy, quiero tomar un breve momento para llevar nuestras más sentidas condolencias a la familia de doña Marisa Abreu, fallecida hace unos días. Doña Marisa fue gerente general de ARS Reservas. Fue una empleada de muchos méritos en el grupo Reservas durante más de 30 años. De hecho, ya era pensionada del banco, del grupo Reservas. Y fue una persona excepcionalmente buena, una persona íntegra, responsable, trabajadora, dispuesta, agradable, en fin, una persona que usted se sentía bien tratando con ella. Además, entre sus méritos profesionales estuvo el haber hecho prácticamente ARS Reservas, es decir, lo que hoy es ARS Reservas era un plan médico para los empleados y familiares del banco o de las empresas del grupo Reservas, incluyendo los pensionados. Se limitaba era un plan de autogestión limitado nada más al grupo. Y con mucho esfuerzo y algunos tuvimos la dicha, el honor de poder ayudarle en esa tarea titánica, pues se dieron los pasos necesarios para convertirla en una ARS con todas las de la ley, cumpliendo con todas las exigencias y los reglamentos del sistema y de la Superintendencia de Salud. Se nos fue muy joven todavía. La verdad que ha sido una triste sorpresa para todos, y reitero en nombre de todo nuestro equipo de programa Asegure Su Salud, que vayan nuestras condolencias a su familia, que Dios le dé fortaleza para enfrentar este momento, ¿verdad? Pero la vida continúa, es así, y la verdad es que igualmente estamos celebrando en este mes que ya termina hoy, el mes de la familia, y como mes de la familia, pues nosotros precisamente queremos aportar nuestro granito de arena con todos los temas que tratamos aquí que son de interés para la salud de las familias. En unos momentos vamos a venir con nuestro kit de emergencia, hoy también de forma especial, a tratar un tema interesantísimo que hoy está muy en boga y es de gran preocupación para muchas familias en el mundo y particularmente aquí en nuestro país, que es la neumonía. Sí, ahora que tenemos tantos virus, ustedes saben que hay muchos casos de neumonía. El doctor Cabral en breves momentos nos va a hablar de neumonía, así que quédense ahí sentaditos, que retornamos en breve después de cumplir con estos compromisos. Bien, tal y como les decíamos al irnos a la pausa, pues hoy tenemos un interesantísimo tema de actualidad en nuestro país que es la neumonía como tal, como patología, de la cual nos va a hablar nuestro experimentado y querido y popular doctor Porfirio Cabral. Buenas noches, ¿cómo están las cosas? Bien, ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Porfirio. Asegurando la salud. Mira, tú hablaste al principio del programa del tema de la familia. Recordar que el 12 de este mes que pasó, se celebra el Día Mundial de la Neumonía. Sí, exacto. Que hay que tener eso en pendiente. Pero ¿por qué tenemos que hablar de este tema? Hay una ola de combinación de enfermedades virales y bacterianas. Tenemos un grupo, un nuevo tipo de variante del COVID,
que el XXXBB. Bebé. No es que el bebé sea una X, sino XBB. Sí. Que es una nueva variante Sí. que es más contagiosa, pero no es tan mortífera como el Omicron o como el Alfa y la Delta. Y la Delta. En ese sentido, ¿qué tenemos? Teníamos también la ola de influenza y ahora combina con el tema de la neumonía. ¿Qué es lo que ocurre? Todas esas enfermedades virales del sistema respiratorio, cuando no se manejan adecuadamente o se complican, se convierten en neumonía. Le da la entrada a que ocurra la neumonía, que es una enfermedad que puede dar traste con la vida de los pacientes. ¿Cuál es la prevención que tenemos? Primero vamos a comenzar. ¿Cómo debemos prevenir la neumonía? La neumonía, lo primero que usted tiene que prevenir es con las medidas generales que tienen las demás. Mucho lavado de manos, el uso adecuado de la mascarilla, cuando esté en grupo, y si usted tiene sintomatología, no salir a la calle. Lo segundo, lo más importante, que es la vacunación contra el neumococo y la alimentación adecuada e hidratación. Esos son los primeros pasos para la prevención de una neumonía. Luego eso viene el tipo de vacunas. Existen varios tipos de vacunas para diferentes neumococos, pero es muy importante que se vacune. Hay dos poblaciones dianas, dos poblaciones que atacan bastante la neumonía, que son los niños entre 1 y 5 años y las personas, los adultos mayores de 50 a 62 años o por encima. Esas son dos poblaciones que atacan posiblemente la neumonía y puede dar traste con complicaciones y dan con la vida de las personas. Recordar que existe un término que es la neumonía de la comunidad, que es que se reparte en mucho. Y es muy importante que yo le dé aquí porque no necesariamente todas las neumonías hay que ingresarlas. Y voy a explicar más adelante por qué. Pero dentro de los síntomas que usted va a tener cuando tiene una neumonía está la dificultad respiratoria, dolor costal al respirar, tos productiva. Es muy importante, no hay una tos seca, hay una tos productiva, usted produce puto. Existe fiebre, sudoración, hay escalofrío y fatiga y confusión. La confusión aparece más en los pacientes envejecientes de cierta edad. Eso es muy importante. Cuando usted tiene esos síntomas, el diagnóstico se va a confirmar, el diagnóstico de esta enfermedad se va a confirmar con una radiografía de tórax. Luego del examen físico, usted va a escuchar estertores crepitantes o roncus en los pulmones, pero quien determina el diagnóstico de esa neumonía, quien lo determina es la radiografía de tórax. O sea, no es bueno, Rafa, y es muy importante que la gente sepa que usted no puede hablar de neumonía si no está vigente, si no está presente en la radiografía. Si no hay un diagnóstico de imagen radiográfico, ¿verdad? Radiológico. Exacto. Entonces, de esa consolidación, es una imagen muy característica. Ahí está, en la imagen, ahí lo veíamos en la pantalla. En las imágenes se va a ver que eso es con radiografía. O sea, que no digan que una persona tiene neumonía solamente con el examen físico y la sintomatología general. Eso es sumamente importante. Luego de eso, viene la decisión de si ingresar o no. Y eso depende. Eso es importante. Perdona que te pare ahí, Pollo, porque para nuestra gente, la mayoría de la gente no sabe. Y óigame, y eso es muy delicado, porque no solo me refiero a la población general, eso incluso hasta profesionales, hasta nosotros los médicos. A veces uno tiene la duda de cuál es el momento en donde uno tiene que dar el paso ya de ingresar a un paciente con un cuadro neumónico. De hecho, hay una infección que usted la adquiere cuando se hospitaliza, que son las infecciones nosocomiales. Exacto. Que son muy resistentes a los antibióticos y complican. O sea, hay ciertos pacientes de cierta edad que uno no prefiere hospitalizarlo, sino su manejo en la casa, como es, por ejemplo, en las neumonías de la comunidad. El manejo es clave que se haga en la casa, no necesariamente la hospitalización. La hospitalización es un riesgo. Así también es con los niños porque hacen demasiada resistencia
a los antibióticos. También no es necesario comenzar con antibióticos de segunda y tercera generación. Usted muchas veces con ampicilina o trimetopin sulfa o con otro tipo de antibióticos de primera línea puede resolver la neumonía cuando aparece. Es bien importante eso, porque hay muchos excesos de hospitalización, por ejemplo en el caso de COVID y en el caso de la influencia, sin tener una manifestación solamente con el análisis positivo. O sea, vuelvo y le repito a las personas, que un COVID, usted puede estar positivo de COVID sin sintomatología, entonces usted no puede ser ingresado. Usted ingresa un paciente cuando tiene COVID, cuando tiene neumonía, cuando tiene influencia, cuando las manifestaciones clínicas se han exacerbado y ameriten ese tipo de decisión. Esto es clave para que nuestra población esté pendiente y no haga un timbre de alarma, y no es necesariamente, inclusive, mira ahí en las imágenes tenemos el patrón cómo se ve el patrón de eso. Si el paciente no tiene esos patrones, no es necesario hospitalizarlo. Ahí usted tiene un patrón alveolar, intersticial, tiene el bronconeumónico, una neumonía tipo global. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de patología es que usted ingresa al paciente. Si no están tan severos, si son síntomas atenuantes todavía, usted no amerita, es mejor manejarlo en su casa. No tenemos derrame pleural, pero en muchos casos ocurre el derrame pleural. Exacto. Entonces, esto es clave para que no creo que ningún paciente que se le haga una radiografía de tórax debe ser ingresado. Eso tiene que ir de la mano. Exacto. Inclusive se tienen muchos inconvenientes con el tema de la facturación con las ARS, porque si la radiografía está negativa, neumonía, y le pusieron neumonía, eso va a ser glosado. Va a ser glosado. Claro. Mira, eso es claro, y eso son de las cosas que es una buena observación. Eso. Entonces, esa es la importancia de eso, ver que hay diferentes tipos de bacterias que van a afectar el pulmón. Hay un grupo que se trata con otro grupo de antibióticos. Ahí solamente hay complicaciones con las cuales sí el paciente amerita, inclusive muchas veces, ingreso a cuidado intensivo. Pero recuerden que hay pacientes que llegan con una simple fiebre, lo ingresan, toma una neumonía nosocomial del hospital o del centro médico, y ese paciente se complica con la edad y puede dar al trate de caer en cuidado intensivo. Pues yo creo que es bueno reiterarle a nuestros televidentes, a nuestra teleaudiencia, que las causas pueden ser variables. O sea, no solamente bacterias y virus, hasta hongos pueden provocar neumonía. Entonces, de ahí la importancia que sea un profesional calificado, un médico que haga el diagnóstico, y por supuesto que en base a ese diagnóstico también indique el tratamiento que sea más recomendable. De hecho, cuando el primer nivel de atención, o el primer médico, o el internito, el médico general, el médico de emergencia, que evalúe el paciente, inmediatamente determine que tiene neumonía, debe ser manejado por el departamento de neumología correspondiente. Ese es el facultativo que le va a tratar bien esa patología a su paciente. Pero, Pochi, aquí hay muchos neumólogos. No hay tanto. Pero tú sabes algo interesante. No hay tanto, pero los pocos que hay son muy buenos. Muy buenos. O sea, si tú me dirías a mí de una sociedad que tiene especializada, que tiene un grupo muy de batalla, yo conozco excelentes neumólogos, no tienen que envidiar de nada. Creo que están incluidos los neumólogos y los cirujanos de tórax. Sí, porque el torácico es para allá cuando se va a intervenir algo en el pulmón, que el cirujano especialista, pero el torácico es llamado por el neumólogo. El neumólogo es que decide llamar al torácico para que evacue el pulmón o haga algunos procedimientos. Y dicho sea de paso, ha sido una especialidad muy demandada y muy sacrificada con este tema de la pandemia. Sí, no, el COVID. Porque el COVID por lo mismo, ¿verdad? De que todo el mundo quería ver o un infectólogo o más aún un neumólogo. Porque recordarle que con la pandemia, esa enfermedad desastrosa, recuerda que atacó el pulmón y básicamente se llegó a pensar que era un problema básicamente pulmonar, pero es que se manifiesta ahí porque es un problema de coagulación que se manifestaba primero en el pulmón. Y
hubieron muchos de los pacientes de inicio con la pandemia que fueron entubados y fallecieron porque no se tenía pendiente el tema de la coagulación con el COVID. Sí. Y recordarle que el virus es quien le da la facilidad de entrada a la bacteria que produce la neumonía. O sea, si tú tienes una gripe, no la manejas bien, no te observas, no te cuidas, eso le da cabida a que la bacteria entre, entonces tú crees la neumonía. Esto es muy importante, que es secuencial. Tú comienzas con un simple virus y te conviertes en una neumonía de origen viral. Sí, pero creo que mencionaste hace un rato también el tema de la vacunación. Sí, el tema de importante. Es muy importante. Inclusive, en este caso, mira, vamos a hacer el resumen de la vacunación. Recuerden que de COVID tiene que vacunarse todo el mundo. Recuerden que de influenza los pacientes tienen que vacunarse en edades que no afecta tampoco a la embarazada, y debe ser vacunado el adulto una vez por año. Y de la neumonía tiene que evaluarse la edad, las condiciones y vacunarse frecuentemente. Eso también son tres tipos de vacunas que son muy importantes. Tenemos los tratamientos para nuestros niños también. Exacto. Las vacunas. Comenzar, como te digo, ahí con ampicilina, y ahí tenemos otros antibióticos, cefotaxina, que son lo que se utilizan muchas veces de primera línea. De hecho, en niños... Oye, acuérdate que aquí hay venta libre de medicina. Ahorita está la gente comprando esos antibióticos. Señores, el doctor Cabral le está exponiendo como conocimiento, pero a ninguno se le ocurre hay una farmacia comprar esos antibióticos. No, es porque hay una anécdota personal mía, que yo estaba en una farmacia comprando algo, y estoy ahí parado y viene una señora y le dice al muchacho de la farmacia: hazme el favor, dame una ampicilina, que tengo un dolor de cabeza. Digo, doña. Y me dice, mire, me dice la señora con mucha propiedad, pues mire que eso es lo único que me quite el dolor de cabeza. Y digo yo, bueno, maravilloso. Oye, utilizando ampicilina yo hice una historia aquí también un día con una uromicina, un pobre hombre comprando una uromicina. No, esto es un desastre. Porque este es de los pocos países que todavía se venden muchos medicamentos sin prescripción médica. Y entonces es un país donde a la gente le gusta ser médico, porque aquí todo el mundo le gusta de médico, pues, indicar o automedicarse o indicarle al familiar, al amigo, etc. Pero es que todo el dominicano es cantante, médico y poeta. Así es. Eso sin tomar nota. Entonces, eso es muy importante. Y son los grupos. Y si la persona tiene sospecha, se toman medidas generales como las que tenemos en Pataña, oxigenoterapia, mucho líquido. Y algo muy importante, bajo ningún concepto en una neumonía se utilizan sustancias esteroides. Escuchen bien. No administrar corticosteroides en neumonía, porque eso exacerba la enfermedad. El cuadro, así mismo es. Sí. Entonces, eso es para que aseguremos nuestra salud en el medio de la familia. Yo creo que han sido muy importantes tus recomendaciones en un momento como este, ¿verdad? Y donde sabemos que la neumonía es posiblemente la principal complicación de todos estos virus respiratorios que nos están afectando. Así que a cuidarnos, a llevarnos de las recomendaciones y orientaciones del doctor Cabral, nuestro kit de emergencia, y como bien dice Pochi, a asegurar su salud. Volvemos en breve. Bien, amigos, el periódico New York Times, importante medio periodístico de los Estados Unidos, nos trae la información ayer sobre una decisión del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, una importante y trascendental decisión tomada por él con respecto a los indigentes, digamos, enfermos mentalmente que deambulan en las calles, túneles soterrados, estaciones del metro, etcétera, de la ciudad de Nueva York. La decisión consiste en recoger
se van a utilizar los equipos de servicios médicos, ¿verdad?, del Estado, de la ciudad, apoyados por los servicios policiales, para recoger a aquellos, repito, discapacitados mentalmente, sin tratamiento ni nada, que viven simplemente de la caridad pública, con su estado patológico, mentalmente hablando, y que no sean agresivos, es decir, que no representen de por sí una amenaza para los demás compañeros, para los demás afectados que van a estar junto con él en un centro hospitalario, porque esa es la idea. Van a ser trasladados a centros hospitalarios del Estado para recibir un tratamiento permanente. Y como sabemos, muchos de ellos van a tener que quedarse prácticamente a vivir en esos centros o en centros especializados para pacientes con una condición crónica de ese tipo. Y la verdad es que cuando yo vi esta noticia me impresioné gratamente. Yo no sé si la motivación en el fondo del señor alcalde de Nueva York puede ser política o no. Creo que allá en el mundo entero los políticos siempre tienen motivaciones políticas en el trasfondo, pero sin importar realmente esa parte, lo importante de esto es que, repito, es algo que se caía de la mata, es decir, como bien dijo él, hay que pasar ya la página y dejar en la historia la indiferencia ante esos casos. Y yo pensé, cuando estaba leyendo la noticia, inmediatamente, como es natural, no pude dejar de pensar en nuestro país. Señores, cada día más nosotros vemos aquí, en nuestro querido país, en nuestra querida ciudad de Santo Domingo, a personas indigentes, muchos de ellos con aparentes problemas de salud mental, deambulando como si nada por las calles. Inclusive en algunos casos con el peligro de ser atropellados, y en otros casos que o bromean o de alguna forma se mofan, se burlan de ellos y lo tornan agresivo y hasta a veces tiran hasta piedras, etcétera, porque cada uno puede tener una condición diferente, ¿no? Esquizofrenia, cualquier otro tipo de problema, pero yo creo que esta es una medida. Y ojo con esto, esto va directo a doña Carolina Mejía, que es nuestra alcalde aquí en el distrito. Miren, yo creo que esta es una medida digna de emularse y lo podemos hacer. Nosotros tenemos centros de atención psiquiátrica y si no tenemos lo suficiente, lo podemos crear. Tenemos buenos psiquiatras en nuestro país, buenos psicólogos, podemos prepararnos para tomar una medida de ese tipo. Comenzar por ahí, porque no solamente en el caso de nuestro país y de nuestra ciudad, no quiero referirme solamente a los que tienen alguna discapacidad mental. También hay muchísimos con mutilaciones, con deficiencias congénitas, con defectos congénitos y la verdad es que apenas puede incluso caminar o sostenerse en pie en nuestras esquinas. Y viven de la caridad pública, viven tocando las puertas de los cristales de los vehículos para que la gente les regale algo con lo cual poder mantenerse. Y cada día hay más, porque también tenemos que sumarle a esto el tema de las madres que vienen con sus bebés en brazos, sus niños pequeños de nuestro hermano vecino país de Haití, también a pedir en las esquinas
de nuestra ciudad. Y la verdad es que eso, independientemente de la imagen que proyecta en nuestros visitantes, en sí es un elemento deprimente para todo aquel que nos toca día a día transitar nuestros vehículos por nuestras calles, porque es penoso ver cómo esta gente sumidas en esa miseria, pues se pasan el día, repito, tratando de obtener algunas monedas para sobrevivir en algunos casos, en otros casos quizás para otras cosas. Mucha gente dice, no, que eso es para vicios, etcétera. Bueno, puede que haya gente que sí. También conocemos personas que engañan a los demás o intentan engañar a los demás y a veces simulan que le falta una pierna, un pie o un brazo, lo que sea, y es un truco de cámara, como dicen. Pero ese no es el punto, esos son excepciones. Lo importante es, repito, que esta imagen, por un tema de elemental humanidad, por un tema de solidaridad, por un tema de conciencia ciudadana, de justicia social, tenemos que buscar la manera de nosotros también, en nuestro país, poder, repito, tomar una medida, si no igual que la que se está tomando en Nueva York, parecida, o por lo menos iniciar el camino que nos conduzca a eso, que nos conduzca a nosotros poder llevar a todos nuestros enfermos mentales en nuestras calles, llevarlos a un centro donde reciban una atención decente, un cuidado humano y sobre todo con dignidad, ¿verdad?, permanente, donde aseguremos, y en este caso valga la redundancia de nuestro nombre, aseguremos la salud de esos individuos, por lo menos en lo que podamos, en lo que se pueda desde el punto de vista físico y mental. Eso yo creo que debe ser un compromiso de nosotros como pueblo, como Estado, más allá de este gobierno. Y si hago la exhortación a nuestra alcaldesa es porque yo creo que ella podría iniciar esa campaña, repito, emulando la medida tomada en el día de ayer, anunciada en el día de ayer por el alcalde de Nueva York, el señor Eric Adams. Así que dejo esto, como decimos, sobre la mesa, ¿verdad? Y vamos a esperar a ver cuál será la respuesta de nuestra alcaldesa, que yo sé que es una persona de mucha sensibilidad, doña Carolina Mejía de Garrigó. Así que quédense ahí, que en breves momentos retornamos con otro tema de interesante actualidad aquí en su programa Asegure su Salud. Bueno, yo sé que muchos de ustedes estaban esperando, sobre todo los de sexo masculino, ¿verdad?, la presencia aquí, como habíamos prometido hace algunas semanas, de nuestro querido doctor José Ramírez, ya un colaborador permanente y querido de nuestro programa, como dije, porque es la persona, quizá una de las personas con mayor capacidad para hablarnos de cáncer aquí en nuestro país. Y ustedes saben, como les habíamos dicho, que estamos en este mes celebrando, entre comillas, lo de celebrar, digamos, el mes del cáncer de próstata. Y más que celebrarlo, es llamando la atención sobre la importancia de este cáncer en los hombres de nuestro país y del mundo entero. Así que damos la bienvenida al doctor José Ramírez. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, Rafael. Realmente es un placer volver a mi sección. Porque así mismo, esta es tu sección y tu programa. Así de mismo. Los martes. Sí, ¿no? Para mí siempre es un placer traer un poco de información que a final de cuentas va a ser de mucho beneficio para los televidentes. Claro. Pues mira, José,
yendo directo al grano, como decimos, habíamos conversado en un programa anterior, en la última vez que estuviste por aquí, que casualmente teníamos el tema del cáncer de mama el mes pasado, pero que dejamos pendiente, a sabiendas de que este mes teníamos el tema del cáncer de próstata, hablar sobre la situación con el cáncer de próstata en nuestro país. Sí sabemos que ha ido incrementándose su incidencia enormemente y que representa quizás el principal problema oncológico para el sexo masculino en nuestro país. Pero tú que estás al frente del INCAR, ¿cuál es la verdadera situación con respecto a este cáncer? Sin duda alguna. Tus palabras yo creo que hasta se quedan un poquito cortas. El cáncer de próstata, sin ser todavía el cáncer más frecuentemente diagnosticado en nuestro país, todavía sigue siendo el cáncer de mama, pero estadísticamente es el cáncer que más ha crecido en los últimos 10, 15 años. O sea, hablando sobre porcentaje, sobre velocidad de crecimiento en los últimos 15 años, definitivamente los números son abrumadores. Y uno se pregunta, ¿hay más cáncer de próstata? ¿Se está diagnosticando más? ¿Los hombres están yendo más al médico? ¿Por la seguridad social se están haciendo más diagnósticos porque se están haciendo más biopsias? Yo realmente no sé. Eso tiene que ser motivo obligatoriamente de una investigación seria porque, como te decía Rafael, tus palabras se quedaron un poquito cortas porque esto está llegando a límites casi epidémicos. O sea, es algo entonces verdaderamente preocupante. Preocupante, preocupante. Y casualmente, ¿conoces si hay alguna iniciativa en el sentido de iniciar una investigación seria, una investigación científica sobre lo que está pasando con este tema de salud? Mira, apenas el país se está abocando en los últimos meses, años, a tener lo que es un registro nacional de tumores. Yo creo que por ahí debe comenzar la investigación en saber realmente esos números, porque tú como buen observador de la medicina, decías que los números han ido aumentando mucho, pero realmente nosotros no tenemos los números. O sea, y era la misma pregunta que yo me hacía y hacíamos aquí en el aire, pueden tener su respuesta en un registro nacional de cáncer. O sea, realmente hay más, de qué región se están enfermando más los hombres, y en base a eso nosotros sentarnos y trazar estrategias. Porque en relación a cáncer de mama hemos progresado muchísimo, la prevención, más mamógrafos, pero yo siento que el tema de cáncer de próstata nos está arropando como sistema de salud, como inclusive yo que estoy dirigiendo el hospital más importante de cáncer del país ahora mismo, me está abrumando los números de cáncer de próstata. Wow. He tenido que ahora adicionar, por ejemplo, 3 urólogos nuevos al servicio porque con los que tenía anteriormente ya no estamos dando abasto, las consultas se me fueron a 2 o 3 meses, el número de biopsias también subieron. Entonces yo creo que el problema es, como tú decías, para sentarse, estudiarlo y buscarle solución, pero no un estudio a 10 años, no, es algo que en 1 o 2 años nosotros tenemos que estar brindándole a la sociedad probables, no soluciones, porque el cáncer, como hemos explicado muchísimas veces aquí, no tiene solución, pero sí respuestas, diagnóstico temprano, nuevos tratamientos que existen realmente. ¿Cuándo se prende el bombillito? ¿A partir de qué momento un hombre debe comenzar a pensar en la posibilidad de un cáncer de próstata? Desde que tiene 40 años. Ese es el problema. Que la mayoría de los tipos de cáncer, usted se le prende ese bombillito cuando aparece algún síntoma, cuando hay alguna historia. El cáncer de próstata, primero, no duele, no tiene ningún síntoma en sus etapas iniciales. Por eso es el peligro de este tipo de cáncer. Y entonces la respuesta, Rafa, es el bombillito debe prenderse desde que usted tiene 40 años. Inclusive, recuerda en programas que hemos tenido aquí,
Hablábamos que la prevención de cáncer de próstata debía iniciar a los 50. Sí, exacto. Ahora bajó a los 40. A los 40. A los 40 años debe iniciar. Hombre joven, Exactamente, exactamente. Por el hecho de que en estudios ya en países que estudian los diferentes casos, como son los Estados Unidos, vieron que los hombres de raza negra, en ellos estamos los latinos, el cáncer de próstata aparece en edades un poco más tempranas. Por eso la recomendación desde hace algunos años es iniciar ese periodo de búsqueda de prevención a partir de los 40 años. Wow, mi madre. Sí. Una pregunta, José. El tratamiento del cáncer de próstata es muy costoso. Es costoso, pero por ejemplo en nuestro país, hablando de nuestra realidad, la seguridad social cubre la mayoría de tratamientos de cáncer de próstata, y los tratamientos, si, como todos los tipos de cáncer, si lo tomamos en una etapa temprana, son efectivos. Los tratamientos principales del cáncer de próstata son la cirugía, la radioterapia y en algunos casos el uso de hormonas o quimioterapia. Pero en estadios iniciales, en etapas iniciales, la cirugía y la radioterapia son los tratamientos fundamentales, y ambos son cubiertos con la seguridad social, y ambos se hace con mucho expertise, con mucha exactitud, diríamos, aquí en nuestro país. José, ¿de dónde viene una idea que a veces uno escucha? No sé realmente cuál es el argumento, pero tú escuchas a veces en personas ya de cierta edad, y en grupos donde hay hombres ya digamos, de una edad, adultos mayores, 70, 75, 80 años, diciendo, no, que ellos le dicen que no se dejen hacer nada por curcutear. Ahí, que no se dejen curcutear, que el cáncer, que eso de próstata no se toca, que no se debe, que es peor si hay alguna acción invasiva de la próstata. No es cierto. Inclusive los chequeos preventivos. Es bueno que tú se lo digas a muchos amigos que dicen que urólogos le han dicho eso. Yo no sé qué. Y lo reitero. Inclusive los tratamientos, el manejo preventivo del cáncer de próstata, o sea, tratar de hacer el diagnóstico temprano, incluye la realización de un PSA, que es la prueba sanguínea, y un tacto rectal. Fíjense bien que hice hincapié en el I, ¿ok? PSA, que es la prueba sanguínea, y tacto rectal, van unidos. No es que usted se va a hacer la prueba sanguínea y si salió bien no se va a hacer el tacto, no. Hay que hacer las dos cosas a partir de los 40 años, todos los años. Si apareciera... Pero te paro ahí un momento, sí, porque claro, hasta has dicho algo muy importante. ¿Puede existir un cáncer de próstata con un PSA aparentemente normal? Ahí voy. Por eso hay que hacer las dos cosas. Por eso el PSA, y quiero que me entienda bien lo que voy a decir, el PSA no es tan bueno. Fíjense bien que wow, no estoy diciendo que sea malo, sino que estoy diciendo que no es tan bueno. Porque a veces sube y no hay cáncer, y puede estar bajo y hay cáncer. Por eso es la importancia de los chequeos. Pero definitivamente, como tú dices, pero el PSA es la herramienta que tenemos. Y ha salvado muchas vidas y va a seguir salvando muchas vidas. Y lo tenemos que utilizar. Ya cuando hay alguna sospecha alta de cáncer de próstata, y la primera sospecha, la primera banderita, siguiendo la pregunta que me hacías ahorita, es una elevación de ese PSA. O exacto, un hallazgo del urólogo en el tacto rectal. Un nódulo, un tumorcito. Al palpar la próstata. Exactamente, pero sobre todo esa primera elevación y las subsiguientes elevaciones de ese PSA es lo que prende ese bombillito, esa voz de alarma, sobre la posibilidad de que pudiera haber un cáncer de próstata. Y el próximo paso, en muchos de esos casos, entonces, es la biopsia de próstata. Es un mito que cuando usted curcutea un cáncer, cuando usted biopsia un cáncer, ese cáncer se disemina. No es cierto. Eso está requete demostrado en muchísimos estudios clínicos,
que la biopsia, y sobre todo cuando se hace con aguja, como es la de cáncer de próstata, no disemina el cáncer. El cáncer, muy importante. Hablando, si podemos decir que tiene una ventaja el cáncer de próstata, pues si podemos mencionar esa palabra cuando hablamos de cáncer, el cáncer de próstata usualmente evoluciona lentamente. Lentamente, sí. Da tiempo a dar muchos tratamientos, a mantenerlo ahí frenado muchos años. Lo que pasaba hace algunos años es que llegaba un momento que ese freno se soltaba y una buena parte de los pacientes de cáncer de próstata entonces hacían metástasis muchos años después. Ahora tenemos medicamentos muy buenos que pueden mantener ese cáncer dormido y hasta curado muchísimos años. El cáncer de próstata, debido al número que hay en el mundo entero, porque no es un tema nacional, señores, es un tema mundial. La ciencia ha respondido y hay nuevos y muy buenos medicamentos para tratar, para prevenir los problemas prostáticos malignos. Importante. José, otra pregunta que quiero hacerte, pues yo sé que está quizás en la mente de muchos de nuestros televidentes, ¿verdad? Y seguidores de nuestro programa, que ya son hombres ya bien mayorcitos. Muchos de ellos piensan también que el tema del tratamiento de cáncer de próstata, o la biopsia o posterior tratamiento, va a acabar con su vida sexual. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿No hay alternativas para aquellas personas que tienen que ser sometidas a diferentes tipos de tratamiento por el cáncer de próstata? Era una posibilidad, sigue siendo una posibilidad, pero cada vez menor. Si hablamos del tratamiento de cáncer de próstata de hace 20 años, una buena parte de los pacientes tenían, al concluir los diferentes tratamientos, sea cirugía, sea radioterapia, terminaban esos tratamientos con problemas de erección, eso es cierto. Pero con las nuevas técnicas de cirugía, con las nuevas técnicas de radioterapia, puede existir ese riesgo, pero es muy mínimo ya. Wow, es muy mínimo. Muy importante. O sea, eso es bueno que la gente lo entienda. Eso es muy importante, que lo sepan los pacientes, la comunidad en general, nuestros congéneres, de que ya con todos estos tratamientos modernos y los cuidados que hay ahora en las diferentes técnicas, pues se ha reducido enormemente. Enormemente. Eso es muy importante, muy importante. Mira, José, hablamos hace un rato aquí en el programa de que celebrábamos también este mes, el mes de la familia. Y yo me pongo a pensar, tú que diriges un centro tan importante, pero a la vez tan sensible como es el INCAR, el principal hospital en nuestro país de tratamiento para los problemas oncológicos. ¿Cómo manejan ustedes esa parte tan sensible, que es la parte de la humanidad? Es decir, la parte de ver a esos familiares sufriendo, teniendo que dar apoyo con la enfermedad, con el diagnóstico, el tratamiento, en algunos casos pacientes ya muy avanzados y terminales de cáncer, que es una enfermedad dramática en algunos casos. Tengo que reconocer que esa ha sido una deficiencia del país, es una necesidad de la que tenemos que suplir. Nosotros en el hospital, en estos 2 años que tenemos frente al hospital, nos hemos propuesto mejorar lo que serían las actividades alternas. Yo creo mucho en la medicina alternativa, en las actividades físicas, artísticas. En eso estamos. Pero tú mencionaste lo último, ahí una parte fundamental que eran los pacientes avanzados. Yo creo que el país está en deuda con la medicina paliativa. Medicina paliativa es que, señores, hay muchos pacientes de cáncer en el mundo entero, no aquí, que no vamos a poder hacer mucho por ellos, que su enfermedad va a avanzar con todo y que le hagamos lo mejor que tenemos, los mejores medicamentos, las mejores cirugías, las mejores radioterapias, van a avanzar. Entonces, ya llegó el momento de nosotros crear unidades de medicina paliativa, unidades del dolor, como tú dices,
tratar de que esos pacientes en esa etapa no sufran tanto, ellos y sus familiares. Yo he vivido episodios realmente dolorosos, que yo ni te puedo mencionar con ese tema de los pacientes en etapa avanzada. Yo creo que es una necesidad. Nosotros en el hospital tenemos planes de instaurar lo que es la visita domiciliaria. Nosotros estamos casi empezando. Eso es lo que llama un palo. Claro, eso es importante. Claro, la visita domiciliaria, porque da pena, Rafa, ver pacientes cayéndose del dolor, que tienen que ir al hospital interdiario o a curarse o a ponerse un analgésico. Entonces, cosa que la debemos y que la tenemos que hacer en la casa, tenemos que hacerlo. Bueno. La otra cosa, Rafael, o sea, ya nosotros tenemos que hacer casas de acogida. Sí. Hay pacientes, no por lo económico también influye, pero hay pacientes que una familia no lo puede tener en su casa. Así mismo es. Pero son pacientes que tampoco pueden estar en el hospital. Así mismo porque ya el hospital llega un momento que no puede brindarle más ayuda, pero tenemos que crear casas y darle apoyo a esos proyectos. Exacto, mira, ya conozco uno aquí reciente, que inició reciente, doña Fari de León, con la Faces, un centro, una casa de acogida. Espectacular, lo conozco. La felicito. Bueno, hemos estado muy de cerca con ella desde hace muchos años. Ella ha sido una vocera de este grupo, ¿verdad?, de mujeres sobrevivientes de cáncer de seno en Estados Unidos y aquí. Y como dice José, es una iniciativa que debe ser emulada, que todos debemos apoyar de la forma en que podamos. Y yo te felicito José, porque creo que para cerrar hoy tu presentación con broche de oro, has dado una noticia que lleva aliento, lleva esperanza y un poco de consuelo a la familia dominicana que tienen pacientes en esta delicada situación. Te agradezco como de costumbre, ¿verdad?, tu presencia con nosotros. En diciembre tenemos algún programa. En diciembre, claro que sí, tenemos un cariñito de Navidad antes de que nos vayamos a descansar. Así que despedimos a José por el día de hoy, pero volvemos a tenerlo en algunas semanas aquí con nosotros para seguir hablando de estos temas de interés para todos nosotros. No se muevan de ahí, que todavía falta contenido aquí en Asegure su Salud. Bien, después de esta interesante entrevista con el doctor José Ramírez, nuestro cirujano oncólogo, colaborador por excelencia, no podemos terminar nuestro programa de hoy sin hablar un poquito sobre el COVID. Ya creo que no es una noticia para nadie que el COVID ha ido repuntando en nuestro país, en gran parte del mundo, pero vamos a hablar un poquito de aquí, de nuestro país. No le tome eso de sorpresa, porque aquí en Asegure su Salud ya se lo habíamos anticipado hace algunas semanas que se veía venir este repunte, recuérdenlo. Pero ya ha sido reconocido por las autoridades del Ministerio de Salud, e inclusive ya se habla de la presencia de nuevas subvariantes de la Omicron, específicamente del linaje de la BA.5, y que es una derivada también de la Omicron. Y tenemos la XBB, tenemos la BA.1, bueno, en fin, digamos que son las que hemos podido establecer ya, pero podrían haber otras nuevas subvariantes. El punto es que los casos se han disparado. Tenemos alrededor de 2.000 casos activos registrados en estos momentos como pacientes de COVID. Registrados. Posiblemente los pacientes con COVID en estos momentos sean muchos más. Eso recuerden que lo hemos hablado siempre. Y también recuerden que hace apenas un par de meses teníamos, 200 casos, por ahí quizás menos.
en algún momento hasta menos. Pero esto se ha ido multiplicando porque obviamente las personas contraen el virus, a veces no saben que lo tienen, siguen su vida normal entre comillas, porque algunos sienten malestar, pero digamos no síntomas tan agudos que los recluyan en la casa. De hecho, una de las cosas que queremos aclarar, que estas nuevas subvariantes provocan una enfermedad muy similar a la que provocaban las variantes anteriores de este año. No aquellas agresivas como la Delta, la Gamma, etcétera, que representaban cuadros muy graves y que podían incluso ser una amenaza a la vida del paciente. En este caso, los cuadros graves son excepcionales y más bien se refieren a personas que tienen comorbilidades, que tienen algún otro tipo de enfermedad crónica que se agrava o coadyuva para que el paciente se agrave y pueda llegar incluso a fallecer. Pero los pacientes ingresados hasta ayer eran apenas unos 25, obviamente ha subido, se ha duplicado el número de pacientes ingresados, y de esos 25 en cuidado intensivo tenemos unos 5 pacientes, teníamos hasta ayer unos 5 pacientes. Pero ya diariamente en las pruebas que se están haciendo, pues van apareciendo 200, 300 casos nuevos. Como les dije, tenemos cerca de 2.000 casos activos hasta ayer. Eso irá todavía incrementándose cada día más. Lo lamentable de esto es que la gente está renuente a volver a utilizar las mascarillas. Y la verdad que, como hemos dicho desde el principio de la pandemia, no son muchas las cosas que uno puede hacer para evitar esto, aparte de vacunarse, que es lo más importante, de estar vacunado. Pero en el día a día, la utilización de la mascarilla, yo sé que estamos cansados, hartos de eso, pero no hay otro remedio. En este momento, cuando usted vaya a estar en lugares cerrados, donde hayan otros grupos de personas junto con usted, trate de ponerse su mascarilla. Que usted sea el único, o que nada más hay 2 o 3, eso no lo hace ridículo. Al contrario, eso es lo que lo hace ser más precavido que los demás. Usted tiene un deber con su salud y con la salud de sus familiares y de sus amigos, de sus colaboradores en general. Y vamos a ese camino, a tener que reimponer el mandato de mascarilla. Quiera Dios que no, ojalá que no sea así. Pero recuerde higienizarse mucho las manos, mucho, lávese las manos tantas veces como usted pueda durante el día. Y otra cosa, algo que se está hablando y que algunos científicos han sugerido, médicos y científicos, como una de las medidas que podemos utilizar también en prevención del COVID o disminuir el riesgo de la enfermedad, es humedecer el ambiente. Es decir, se habla de tratar de artificialmente crear un ambiente húmedo que ayude a la respiración y que también haga más difícil la replicación del virus en el organismo. Eso es algo que se ha estado estudiando y parece ser positivo. O sea, que si usted puede también hacerlo en su ambiente, pues hágalo. Vamos a cuidarnos del COVID porque tenemos también, como lo hemos estado diciendo, pues otra gama amplísima de virus que nos están azotando. La influenza, ni hablar, ha crecido también mucho. Recordemos que la influenza puede llevar también a una neumonía y ser fatal. Y ahí también lo único que podemos hacer es vacunarnos contra la influenza, y igualmente la mascarilla. La utilización de la mascarilla nos ayuda a evitar la influenza y otros tipos de virus que hay. No solamente son esos, hay rinovirus, enterovirus, etcétera, virus catarrales que son muy comunes en esta época del año en nuestro ambiente. Así que cuídense mucho, mucho líquido. Yo personalmente creo en la suplementación, vitamina C, vitamina D, y nada, esperamos que usted pueda
asegurar la salud de usted y de su familia. Será hasta la próxima semana con otro programa de Asegure su Salud.